Hoy estamos en la buena compañía de Claudia Restrepo y vamos a aprender cómo cuidar nuestro cerebro. Un órgano que maneja todo nuestro sistema nervioso, que nos permite pensar, crear, caminar, sentir una cantidad de funciones, y como todo, el cuerpo, los años lo van deteriorando, al cerebro también. Por eso tenemos que buscar alternativas, formas de alimentación, ejercicio, que ahorita nos lo hablará Claudia, de cuidarlo muchísimo. Es un órgano muy importante de nuestra vida. Bienvenida, Claudia, gracias por atender este llamado y por compartir este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Diana, gracias por esta invitación, feliz de estar aquí contigo. Y nosotros más felices de escuchar esta información tan valiosa de la cual has venido trabajando y verificando hace muchos años, para que empecemos realmente a cuidar este órgano tan importante en nuestra vida. Como lo decías, el cerebro es uno de los, no es uno de los órganos más importantes, es el más importante. Yo le llamo el gerente. El cerebro es el gerente y por eso es absolutamente necesario cuidarlo y saber cómo estamos en coherencia con la evolución de ese cerebro, de tal forma que no solamente vivamos, sino que tengamos la mejor calidad de vida. Tener calidad de vida. Mira, lo decía hace un momento y eso lo sabemos todos, los años van pasando, el cuerpo se va deteriorando, por cosas que hagamos el cuerpo se va deteriorando. Pero lo que sí podemos hacer es alargar un poco esa calidad de vida, alimentándonos bien, haciendo ejercicio, haciendo una cantidad de actividades que nos permitan de verdad tener un cerebro saludable. ¿Cómo hacerlo? Bueno, antes que todo yo quisiera hablar de lo que debemos hacer las mujeres y las mamás en gestación para generar el cerebro que va a permitir que lo cuidemos toda la vida. Hoy sabemos que en la gestación incluso las emociones y la alimentación de la mamá definen la cantidad de serotonina que el feto va a tener. Y la serotonina es un neurotransmisor fundamental para la paciencia, para la tranquilidad, para la gestión de emociones y para los ciclos de vigilia y sueño. Pero más importante que eso incluso es que determina una gran cantidad de conexiones neuronales en el hipocampo, que es una estructura del cerebro encargada de la solución de problemas, también de la creatividad, también de la memoria y de algo absolutamente importante, de la saciedad, y no solamente de la saciedad alimentaria. Entonces, incluso hoy sabemos que toda esa serotonina de la mamá que viene de la alimentación de la mamá, de las emociones de la mamá, se va a transmitir al bebé hasta la semana 30 y solo a partir de la semana 30, entre 26 y 30 de la gestación, el feto es capaz de producir su propia serotonina. ¿Y de quién va a depender eso? De lo que haya recibido la mamá. Cuando el bebé nace, va a estar más expuesto a ansiedad o a emociones alteradas si ese embarazo no le brindó unos niveles de serotonina adecuados. Fíjense que aquí no estamos hablando de nada holístico ni de emociones, sino de ciencia, ¿cierto? ¿Por qué quise mencionar esto? Porque hay estudios longitudinales tan largos como el estudio de desarrollo humano de Harvard, que muestra que las personas más longevas con salud y bienestar son aquellas que tuvieron mayor cantidad de emociones positivas, de relaciones positivas y un embarazo, pues cuando estuvieron en la gestación, un embarazo con adecuada nutrición y emociones positivas. Claudia, ¿cómo se diferencia eso? Hablemos ya de personas adolescentes o de personas mayores, hablemos de 20, 30, 40 años. ¿Cómo puedes identificar tú, aunque esto ya de alguna manera es hacer suposiciones, pero más o menos cómo logras identificar cuáles embarazos fueron de esa manera que nos acabas de describir y lo contrario? Esta persona es un poco alterada, esta persona de pronto se irrita fácilmente, de pronto tuvo la mamá una gestación difícil. ¿Cómo logras identificarlo? Digamos que no es una receta de cocina, porque no solamente influye el embarazo, influye también en la vida extrauterina, el tipo de infancia, todos los estímulos a los que nosotros llamamos epigenéticos, es decir, todo lo que está alrededor de ese niño en su crianza, ¿cierto?
la alimentación, el tipo de estímulo verbal, físico que está teniendo ese bebé. Digamos que es una combinación de factores, pero cuando tú llegas a analizar el tipo, incluso en resonancias magnéticas funcionales, el tipo de cerebro y el tipo de conexiones neuronales que tienen los cerebros sujetos a bienestar o que viven rodeados de bienestar, son cerebros que tienen mayor número de conexiones neuronales, menor acidez. Cuando tomamos su pH, son cerebros menos ácidos y son cerebros que son mucho más flexibles al cambio. Porque el cerebro en sí es un órgano que no le gusta el cambio. Al cerebro le encantan los hábitos. La comodidad. La comodidad. Por eso es tan complejo cambiar hábitos. Por eso requiere tanta disciplina. Pues si no sería algo muy sencillo. Por eso es tan complejo. Entonces, estos cerebros que están dentro de ambientes de bienestar emocional, alimentario, acidez, enfermedades, etcétera, son cerebros mucho más flexibles y mucho más se adaptan mejor al cambio. Y esto es demostrado en resonancias magnéticas funcionales. Y como te digo, en seguimientos a 75 años. Hola, soy Sandra Paulina, practicante de Kundalini Yoga, y hoy te traigo una postura que va a ayudar a agilizar y a flexibilizar tu columna. Dicen que la edad no la medimos por los años, ni por el número de la cédula, ni por el año de nacimiento, sino por la flexibilidad que tengas, especialmente en la columna. Entonces vamos a trabajar hoy ese aspecto de nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer? Te vas a poner en postura cómoda, vas a verificar que tu columna esté recta, vas a poner las manos sobre las rodillas y lo que vas a hacer es que vas a elevar el pecho generando una curvatura en tu columna hacia adelante, pero lo importante es que el pecho vaya hacia arriba, como que quiera tocar el techo. Entonces elevas el pecho inhalando y luego bajas el pecho y te encorvas como un camello, sacas como una jorobita de camello y exhalas. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Esto en Kundalini no te lo enseñan, te lo digo yo, que con la práctica va fortaleciendo mucho el abdomen. Entonces puedes hacerlo durante unos 3 minutos, inhalando, exhalando, y hay una variación que puedes hacer también, y es sentada sobre o sentado sobre los talones, con la columna recta, las manos en los muslos, vas a inhalar, exhalar, inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. Y así logras que tu columna se flexibilice, que los músculos de la espalda se relajen y que tengas una mejor calidad de vida. No todo el mundo, voy a ponerlo entre comillas, tuvo la fortuna de tener una buena gestación o una buena infancia o una buena adolescencia. Una persona que no tuvo esa fortuna, ¿cómo puede hacer que su cerebro otra vez esté en disposición de recibir nueva información, de que sea más flexible, como tú lo decías ahora? Bueno, las noticias son muy buenas porque hoy sabemos que el cerebro es plástico hasta el día de nuestra muerte. Buenísimo. Y también sabemos que las neuronas no mueren y ya. Hoy sabemos que hay regeneración neuronal. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Obviamente hay ventanas de desarrollo que son mucho más activas que otras. O sea, las neuronas que Diana y Claudia hoy van a regenerar nunca van a ser las de la primera ventana de neurodesarrollo hasta los 6 años, ni la segunda ventana que es en la adolescencia. Digamos que son las más activas de toda la vida. Pero sí hay regeneración toda la vida, ¿cierto? Entonces el punto es, ¿qué vamos a hacer para superar esas situaciones? O para desaprender y volver a aprender. Entonces, lo primero es que tenemos que tener el organismo preparado. Es necesario que tengamos un ambiente lo menos ácido posible. Y ahí es muy importante el tema de, uno, los pensamientos que vamos a tener. Y a mí hay algo que me encanta, que últimamente estamos manejando muchísimo en neurociencia, que es no las afirmaciones, sino las afirmaciones. Te voy a explicar un poco qué es eso cuando estamos hablando de restablecer oportunidades para el crecimiento cerebral. Una afirmación es lo que yo me repito una y otra vez de acuerdo a los pensamientos que quiero tener o de las acciones que quiero ejecutar o de lo que quiero que pase en mi vida.
Pero ahí el cerebro, que es habitual, que le gustan los hábitos, que le gusta mantenerse en lo mismo, ese cerebro va a sabotear. Es decir, yo quiero estar saludable. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Y de dónde se va a sacar la salud si nunca hace ejercicio? ¿De dónde se va a sacar la salud si es que usted tiene una genética de X, Y, Z y le sale pues el árbol genealógico completo? Las afirmaciones son preguntas con base en esa afirmación. Entonces mi afirmación es soy saludable. Y yo eso lo vuelvo una pregunta. ¿Por qué soy saludable? Entonces el cerebro salta a generar respuestas. Y es así, porque el cerebro siempre quiere encontrar respuestas. Esa es mi corteza cerebral. Y el cerebro es el gerente de todo el organismo, pero la corteza prefrontal es la gerente del cerebro. Entonces ese cerebro va a empezar a generar respuestas y esas respuestas tú las puedes convertir en acciones. Entonces, ¿por qué soy saludable? Porque hago ejercicio, ok, chulo, ¿cuál es el ejercicio que voy a hacer? Porque me alimento bien, ok, ¿cómo voy a transformar mi alimentación? En el momento que la afirmación ingresa a tu cerebro, las respuestas te van dando paso a las acciones, que no pasa con la afirmación. Porque es que la afirmación tú la repites y a veces ni tú misma te lo crees. No, pues es que es muy difícil creerte, digamos es menos fácil creerte algo cuando tú no estás rodeado de ese algo, que empezar a generar las herramientas para que suceda. Y eso sucede a través de las afirmaciones. Y cuando empiezas a hacer preguntas, tu cerebro a veces no se llena como de susto, como me está invadiendo de una cantidad de información que yo no tengo, entonces, ¿cómo empiezo a trabajar aquí? Es muy importante que tú las escribas y las asientes, porque así vas a evitar la rumiación. O sea, cuando tú las escribes y las pones en orden, es que tú no vas a contestar todas las preguntas el mismo día. O sea, entonces hoy hago ejercicio, pero hoy transformo la alimentación, no. Si yo invado mi cerebro de cambio de hábitos, no termino cumpliendo ninguno porque el cerebro me va a sabotear porque le gusta el hábito. Entonces yo, por ejemplo, a los papás les digo, step by step. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar las pantallas para comer. Estoy hablando de mis pacientes, de mis niños. Vamos a dejar las pantallas para comer. Pero al tiempo el niño debe empezar a comer frutas y a masticar y a comer en la mesa. No, espérate un momentico. Dejamos las pantallas para comer. Despacio, por favor. Sí. Paso a paso. Una vez lo vamos logrando, entonces el siguiente. Asimismo debemos trabajar los adultos para el reaprendizaje. Necesitamos ir paso a paso. Y con esas preguntas lo que tú vas a hacer es empezar a priorizar qué es lo más importante para ti. De nada te sirve hacer 30 horas de ejercicio si vas a llegar a tu casa y te vas a comer todo el azúcar refinado. Porque el azúcar refinado aumenta la acidez del cerebro, aumenta la segregación de cortisol y mata la macrobiota y la microbiota. Y esa macrobiota y esa microbiota es la que produce también neurotransmisores. Entonces, esos neurotransmisores, esos aminoácidos de la alimentación, son esenciales para que esa microbiota y esa macrobiota los conviertan en neurotransmisores. Entonces, tú puedes hacer el ejercicio que quieras. Pero si no te alimentas bien, pero si no te alimentas bien, no estamos como más o menos haciendo nada. Y la misma historia, tú te puedes alimentar muy bien, pero si tienes un cuerpo sedentario, no es que ese alimento no te vaya a servir, pero siempre es que se va a demorar más. Y también, si te alimentas bien, haces ejercicio, pero te mantienes hablando mal de los otros, en un juicio constante, criticando todo el tiempo, con personas negativas al lado, tampoco, como dijiste tú, también estás haciendo como de lo mismo. Sí, exactamente. Sí. Y estás generando acidez en el cuerpo. Ahora, el estrés que genera, todo debe ser positivo, todo, no. Eso tampoco es cierto, porque eso se llama ortorexia en el caso de la alimentación, nada llevado a los extremos. A mí me encanta una frase, nada con rayas. Si usted se raya, el cerebro se raya. Entonces, ¿me voy a matar haciendo ejercicio 5 horas diarias? No es que me voy a lesionar, espérate un momentico, ¿cierto? La ortorexia no es sana. Que yo de vez en cuando diga, esta siempre fue que le faltó un espejo en la casa. No va a pasar nada, mientras yo no vaya a ir a exteriorizarlo, a decirlo y a maltratar.
Y ese tipo de situaciones, lo más importante es saberlas perdonar. Las personas que no nos perdonamos o que no generan emociones y abrazan esa emoción que no siempre es positiva. No me gustan las etiquetas de positivo o negativa, pero esa emoción que no necesariamente es de bienestar, también hay que abrazarla. Sentirse triste es válido. Tener rabia también. Lo importante es abrazar esa emoción para poderle darle next. Hola, soy Mónica Dávila, estoy aquí con ustedes en el diario de Diana para contarles unas recetas maravillosas. Hoy tenemos un pudín de semillas de chía que lo recomiendo mucho para tomárselo o al desayuno o en la noche en lugar de cenar, y realmente es extraordinario porque te va a ayudar a que al día siguiente tu digestión sea maravillosa. Vamos a comenzar con agregar 2 cucharadas de semillas de chía o de linaza, cualquiera de las que tengas en tu casa. Yo previamente ya las humecté. ¿Cuánto tiempo hay que humectarlas? Un ratico. En realidad lo único que tienes que hacer es ponerle un poquito de agua, moverlas hasta que sueltan su mucílago. Entonces vamos a dejar que esto caiga aquí. Y a continuación tú vas haciendo capitas. ¿Qué capitas? Por ejemplo, yo tengo unas moras frescas acá, que están crudas, uvas pasas, unos arándanos, entonces las vamos a poner por capitas. Le voy a poner unas semillas de cáñamo que son muy prodigiosas en su fibra, en su proteína, unos nips de cacao. Aquí le voy a poner una cucharadita de miel de abejas y previamente yo hice una leche de avena. Me encanta hacerlo con leche vegetal y aquí le podemos poner otros nips de cacao. Se tapa, se deja tapado, se lleva a la nevera y con el mucílago de las semillas de chía esto se va a formar un pudín. Es una verdadera delicia y te ayuda muchísimo con la digestión. Te deja muy saciado porque las semillas de chía hacen eso en el cuerpo. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Nuestro cerebro es como una especie de caballo que tiene un peso muy grande y que se manda solo. La mente o la mentalidad es el jinete que domina el caballo. Lo domina si tenemos una mentalidad que es capaz con el cerebro, porque de lo contrario el cerebro de forma automática hace que las cosas sucedan como si fuera un robot. ¿Qué tenemos que hacer? Generar una mentalidad para dominar el cerebro y ser los que dominamos el cerebro, el caballo. El jinete es el que decide hacia dónde va el caballo. De lo contrario, no decidir también es una decisión. Antes de irnos, Claudia, ¿qué tan importante, como nos acabas de mencionar, la alimentación y el ejercicio, pero qué tan importante es el ambiente en que vivimos para nuestro cerebro? El ambiente del ruido, ciudades congestionadas o vivir en el campo. ¿Eso influye? Eso influye desde el punto de vista físico porque los gases contaminan, eso es un hecho contundente, cambian nuestra respiración, disminuyen la producción de óxido nítrico. Y el óxido nítrico por mucho tiempo fue condenado, cancerígeno, no sé qué. Hoy sabemos que el óxido nítrico, dependiendo del volumen en el que esté, puede ser tan dañino como las cantidades adecuadas beneficioso. Aumenta el número de conexiones en el hipocampo, etc. Ese óxido nítrico se ve absolutamente afectado por la aspiración de otros gases tóxicos, por ejemplo. Y efectivamente se reduce el número de conexiones neuronales. Pero decir que no podemos vivir en la ciudad también es un despropósito. O sea, sí lo podemos hacer, pero debemos cuidar nuestro ambiente lo más posible. Es decir, tener dentro de esa vida citadina momentos en que salimos al campo, respiramos aire puro, etcétera, ¿cierto? Pero también aislarse socialmente en aras de vivir en el campo no es una idea que sea muy buena, porque los seres humanos somos netamente sociales
y renunciar a ser social puede generar más emociones negativas que en realidad, más emociones negativas que intoxican el cerebro que los mismos químicos que tenemos en la ciudad. Es verdad. Entonces es un equilibrio. Un equilibrio para todo en la El vida. del campo tiene que venir a la ciudad a visitar sus amigos y el de la ciudad tiene que salir al campo a respirar aire puro, a hacer actividad física. Hay algo que se llama Green Factor y el Green Factor además genera iones negativos cuando hacemos actividad física al aire libre. Y esos iones negativos son importantísimos para descargar nuestra toxicidad. Por eso caminar sobre el césped, abrazar un árbol, son prácticas que de verdad sirven y nos ayudan. Sí, hay gente, absolutamente. Estoy abrazando un árbol y estás enloquecido. No me enloquecí, estoy descargando, estoy haciendo el ejercicio que nos acabas de contar exactamente y es absolutamente cierto, investigado y verificado en muchos seres Incluso humanos. Yo he hecho muchos live en Neurotips donde hago el ejercicio de mostrarles. No tiene que ser una práctica de yoga, no, simplemente camine sobre la hierba lo más consciente que pueda y se va a dar cuenta de lo que sucede con su organismo. Te descargas. Consumir alimentos como almendras, aceite de coco, linaza, son muy benéficos para el cerebro. Todo lo que tenga omegas 3 y 6, triptófano y tirosina, o sea, pescados azules, almendras, nueces, frutos secos, banano, frutos rojos, banano, los tubérculos, a excepción de la papa, en los tubérculos se ha identificado gran cantidad de tirosina y triptófano. También absolutamente importante el aceite de oliva, las aceitunas, tienen gran cantidad de omega 3 y 6 que son grasas constitutivas del cerebro. Y cuidarnos realmente hace parte de nuestra felicidad, es demasiado importante. Cuidar este órgano que es el gerente de nuestro cuerpo, sí que es una decisión que se debe tomar a partir de este momento, desde la alimentación, los ejercicios, los pensamientos, esas afirmaciones con preguntas también. ¿Cómo es que se llama? Afirmaciones. Y otra cosa bien importante, el uso de pantallas. El uso de pantallas hoy sabemos que está relacionado casi en un 80% con pérdida de conexiones neuronales en el hipocampo. Y con disminución de la actividad de la sustancia nigra, que es una estructura que queda en el tálamo, en la base del cerebro, y por eso hoy estamos viendo enfermedades degenerativas cerebrales en personas muy jóvenes, 45, 50 años. Incluso tengo una gran amiga que tiene Parkinson en este momento. Y cuando nos hemos devuelto, obviamente hay una base genética, pero promovida por uso de pantallas y de azúcar. Bueno, aquí les dejamos toda esta información para que la tengan en cuenta, empiecen a cambiar esos hábitos que de pronto no les han servido hasta hoy, que entiendan que nunca es tarde y que siempre es un nuevo comienzo para comenzar la vida que queremos. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos. Muchas gracias a ti por esta invitación tan deliciosa. Tan bella, siempre bienvenida a esta casa. Beso para todos y recuerden que ser felices es una decisión. Chao.